Bueno, bendiciones. Estamos otra vez aquí en nuestra conexión profética, dándole toda la gloria y la honra a Dios. Pues, como siempre, saludándote tu hermano Antoine López. Hoy traemos un invitado muy especial desde Puerto Rico. Es un placer tenerlo aquí, varón de Dios, al evangelista Alex Sánchez. Dios le bendiga, amada audiencia, Dios le bendiga, amado Amén. pastor Antoine. Para mí es un gusto estar aquí. Me siento más que bendecido Amén. de estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con Amén, el bello amén. país de Honduras. Primera vez que estamos aquí en Qué el bello poderoso. país de Honduras. Me siento agradecido con Dios. Amén. No, y igual nosotros nos sentimos honrados de que usted esté visitando nuestro país y sabiendo de que Dios lo está levantando en este tiempo para hacer cosas grandes. Amén. Dios lo ha llamado para hacer cosas grandes y es muy poderoso de que hay una alabanza que dice hombres de valor necesita Dios. Poderoso. Entonces es muy poderoso. Varón, a mí me gustaría preguntarte, porque mira, tú hoy en día Dios te está levantando como un evangelista, estás empezando a ser usado y la gente está conociendo el impacto que Dios está haciendo con Amén. tu vida. Pero yo quiero saber, antes de que tú vinieras a Cristo, ¿quién tú eras? Mira, pastor, antes de seguir, quiero saludar a la iglesia a la que me congrego. Amén, amén. Ministerio Nueva Vida, mis pastores Héctor y Katy Cáceres, a mi Amén. amada esposa, Angélica Tirado, Amén. mis dos bellas hijas. En este momento no pudieron estar con nosotros, Amén. pero eventualmente estarán. Amén, así Alexander Sánchez, como mencionó pastor, es un joven que Dios se está levantando en este momento. Amén. Yo nací en el país de Puerto Rico y recuerdo, pastor, que de pequeño iba a la iglesia con mi tía. Y luego, diría a los años de los 12 años por ahí, mi mamá aceptó al Señor y comenzamos a ir a la iglesia. Pero sucede que en ese tiempo yo no iba a la iglesia, pero no había una relación. Yo iba por obligación. Y así sucesivamente fui creciendo hasta que llegué a mi adolescencia. Ya cuando llegué a mi adolescencia, mis papás se separan. Wow. Y fue fuerte para mí. Cuando sus papás se separan, usted estaba dentro de la iglesia. Estaba dentro de la iglesia, Wow. pero no había una relación. Y ellos eran cristianos. Ellos eran cristianos. Dios mío. Y es fuerte porque yo veía como el matrimonio se deterioraba y aún ellos siendo creyentes, Wow. ¿sabes? Y eso para mí fue fuerte a tal punto de que yo llegué al punto que no quería, en cierto modo, la relación con mis papás se afectó en ese momento. Porque yo no entendía lo que estaba sucediendo. Es fácil señalar a alguien cuando tú no estás en el proceso. Y la humanidad tiene que entender, ¿sabe? Que Dios es un Dios de misericordia. No podemos señalar al que está pasando por el proceso cuando nosotros no hemos pasado por eso. Así es. ¿Sabes? Y como le iba diciendo, y Alexander entró en ese tiempo de que mis papás se separaron y entré en un proceso de rebeldía tremendo. Y ahí llegó el punto de que empecé a estudiar para gloria y honra de Dios. Mi carrera soy ingeniero. Amén. Y en ese momento, pastor, me enfoqué en terminar mi colegio. Y te desenfocaste del reino. No, porque yo nunca tuve, cuando yo comencé a ir a la iglesia, como a los 13 años, yo nunca tuve una relación. Yo iba a la iglesia, pero no había una vivencia. Wow. O sea, tú fuiste a la iglesia, pero nunca fue por tu propia voluntad. Pues, sí, porque mis papás pues, se puede decir así, en aquel tiempo tú vives bajo mi techo, Claro. ¿sabes? Pero nunca hubo una vivencia en mí, nunca hubo una relación, nunca hubo un querer. Quiero conocer al Espíritu Santo, quiero conocer más de ti, Señor, quiero vivir para ti. Nunca hubo eso. Eso nunca lo hubo. Simplemente yo iba porque mis papás iban, pero no había una relación. Dios mío. Entonces, esto es bien poderoso. ¿Por qué? Porque muchas personas les sucede lo mismo y llevan años en la iglesia. Y llevan años no entendiendo que Dios vino a buscar una relación. Cuando Él envía a su Hijo, Él envía a rescatar algo que se perdió en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que cuando Adán pecó, Dios entró al huerto. Y dice la palabra que Adán escuchó la voz de Dios. Dios mío. ¿Cómo tú puedes conocer algo si tú no tienes comunicación con Él? Wow. ¿Sabes? Adán reconoció su voz porque había una conexión, había una relación. Dios mío. ¿Sabes? Y eso fue lo que el Señor vino a establecer. Y es impactante porque la Biblia relata de Samuel, que Samuel ministraba a Dios, pero impacta porque dice de que hubo una noche que Dios le habla y él dijo, pero aquí el único que está Ajá.
es Elí, el sacerdote iba de Elí porque no, Sí, sí. no había lo que tú dices, no había había. una conexión. Exactamente. Y Alexander sigue creciendo con esta mentalidad de que cuando yo sea grande o cuando me gradúe de ingeniero, voy a echar para adelante, voy a superar esto y voy a llenar mis expectativas, Wow. no las expectativas de Dios. Dios Y mío. sigo estudiando, me gradúo y pareciera ser en ese tiempo que todo estaba bien porque llego a los Estados Unidos, empiezo a ejercer mi profesión, tengo mi familia, tengo mi trabajo y todo estaba bien. Secularmente yo estaba, poder decirlo así, victorioso, pero con el payaso, riendo por Dios fuera mío. y llorando por dentro, porque Wow. había un vacío, una tristeza en mi corazón. Fíjate que la palabra dice, me encanta este texto, dice la palabra que Dios puso aliento de vida en el hombre y el hombre vino a ser un ser viviente. Wow. Entonces, la humanidad hoy en día tiene que entender que el vacío que él está buscando solamente fue lleno en Génesis, cuando Dios puso Wow. aliento de vida en el ser humano y vino a ser un ser viviente. Con ese aliento de vida, todo cambia. Dios Con ese mío. aliento de vida, tu vida tiene dirección. Y eso fue lo que le sucedió a Alexander. Wow. Qué poderoso, sinceramente, que a mí me impacta porque, imagínate, tú te creciste en el Evangelio, pero como tú dices, no hubo una relación. ¿No? No había esa conexión. Yo siempre digo que hay cristianos, hay muchas personas que conocen de un Dios histórico, de un Dios que está escrito en la Biblia, pero no han tenido un encuentro, no han tenido eso que nosotros llamamos esa presencia, eso que nos motiva a estar con Él, porque nos enamoramos de Él. Sí, sí. Yo por eso decía, hay gente que ama la salvación, pero no ama al Salvador, porque no lo han conocido. No lo he conocido. Y me impacta porque como tú, ¿verdad? Ibas a decir en tu mente, ¿cómo yo voy a ser cristiano si dentro del cristianismo mis padres se separaron? Y se supone que Dios es un Dios que restaura. Ajá. Eso es así. Wow. Eso es así. Mire, y volvemos a lo mismo también. Muchas personas se preocupan por el título, por decirlo así, pero no se preocupan quién yo soy para Dios. Dios mío. Cuando tú miras, ¿sabes? Abraham dice que la palabra que se considera amigo de Dios. Abraham no tuvo título, pero se preocupó por tener una relación. Cuando tú miras a Mateo, Dios no lo llamó por el contador, Dios lo llamó por su identidad. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos por querer aparentar o ser algo ante la sociedad, pero no nos preocupamos por qué dirá el Creador, cómo el Creador me está llamando. No sé si me está siguiendo. Sí, no, es tan poderoso. Es que es bien impactante porque yo creo que a nosotros, dentro de nuestro orgullo muchas veces y dentro de que nosotros queremos ser prósperos, queremos alcanzar cosas grandes, Sí. Y empezamos a ser autodependientes y le quitamos la dependencia a Dios, porque nosotros, un niño pequeño tiene su padre y el niño depende de su papá. Ajá. Pero en lo que va creciendo él empieza a ser independiente y después dice, no, pero yo ya no ocupo de usted, yo tengo mi casa. ¿Quién es usted para decirme algo? Entonces eso empieza a ser la humanidad. Eso es así. Eso está fuerte. Sí, es poderoso, de verdad. Y ese fue lo que en sí marcó mi vida. Y yo llego aquí a Estados Unidos y como te dije, y me impacta de la forma que Dios trató conmigo. Wow. Fíjese, Pastor Antoine, que cuando llegué aquí, mi mamá vino de visita y me dijo, antes de que yo me vaya, yo quiero que tú vayas conmigo a la iglesia. Ya mi mamá, aún siendo apartada, por eso es que Dios es terrible, Dios hace como Él quiere. Mi mamá estando apartada, viene a visitarme y me dice, yo quiero que tú me acompañes a la iglesia antes de yo irme para Puerto Rico. Y recuerdo que yo voy, y cuando voy, pues, ya Dios empezó a trabajar conmigo, ¿sabes? Y yo, wow, Dios empezó a ministrarme, comencé a llorar en la iglesia. Pero voy un día a una tienda, no voy a mencionar el nombre, y cuando voy a esa tienda, viene una persona que nunca la había visto y me dice, Dios te está llamando y tú le estás huyendo. Dios mío. ¿Y qué sucede? ¿Y tú nunca la has visto? No, nunca la he visto. Wow. Hay algo bien poderoso. La palabra dice que lo que tú ates en la tierra se desata en el cielo. Sí. Lo que tú desates en la tierra se desata en el cielo. Y yo le dije, entonces la persona, lo bendigo donde quiera que esté, la persona me ofreció el plan de salvación. Wow. Y esta persona, yo le dije que sí por salir del paso. Wow. ¿Qué sucede? Hago la oración de confesión. Cuando yo la hago, le digo a mi esposa, me acuerdo, estaba con mi esposa, en ese momento le digo, me siento hipócrita. Y ella me dice, ¿por qué? Digo, porque yo hice algo que yo no lo quería hacer. Wow. Yo le dije que sí por salir del paso, pero mi voluntad, yo no lo quería hacer. Pero el Padre, dice Jeremías, me encanta el libro de Jeremías porque dice que yo te creé
y te di propósito y te formé. Dos cosas me enseñó el Señor con este texto. Yo te formé y te llamé por profeta. Sí. Dios te dio un diseño. Dios mío. Y Dios te dio un propósito. Entonces, aunque yo no quisiese, ya en la eternidad Él había escrito el plan que Él tenía para mí. Amén. Y como Él fue el que escribió la palabra, Él supo que cuando yo dije, acepto al Señor, Amén. aunque me sintiera hipócritamente, me selló. Porque la palabra dice que cuando tú aceptas a Jesucristo como su Salvador, ya tú quedas sellado con el Espíritu Dios Santo. mío. Entonces, en ese momento, quizás en mi humanidad yo decía eso, pero ya yo estaba sellado. Ya Dios había empezado a trabajar. Sí. Sí, es lo que pasa, porque yo creo que tú como evangelista has experimentado que tú vas a campaña, tú sueltas una palabra y haces el llamado para que la gente acepte a Cristo. Ajá. Y hay gente que se siente comprometida y pasa, mas sin embargo ellos no saben lo que están haciendo. Lo que están haciendo. Sí. Y no se queda ahí. Sucede que voy a la tienda, la misma área la próxima semana. Cuando yo voy, ¿qué sucede? Viene otra persona totalmente distinta y me dice, Dios te está llamando y le estás huyendo. Wow. Mi esposa estaba un poco retirada, ella escuchó eso. Cuando ella escucha eso, me dice, Alexander, tenemos que ir a la iglesia. Dios mío. Eso fue un día en semana. Cuando vamos a la iglesia, bendigo al evangelista Daniel Jiménez, amigos, hermanos. Cuando voy a la iglesia, ¿por qué te lo menciono? Vamos a entrar en detalle. Cuando voy a la iglesia, quien está predicando es él. Nunca lo había conocido, nunca lo había visto. El evangelista Daniel Jiménez. El evangelista Daniel Jiménez. Que es el causante de esta cruzada evangelística. Esta cruzada evangelística. Está llevando aquí en Honduras. Como diríamos en Puerto Rico, es el causante de que estemos todos estos ministros de Dios aquí, que de verdaderamente ha sido un tiempo de bendición. El evangelista Daniel está predicando. ¿Qué sucede? Cuando él está predicando, hace el llamado y él viene donde mí directamente. Él no me había conocido. ¿Sabe las palabras que él me dijo? Él me extendió la mano. Y yo pues... Los puertorriqueños tenemos una costumbre de que cuando vemos un amigo o algo así o alguien que nos agrada, pues le extendemos la mano como para saludarlo. Yo pensaba que él me estaba extendiendo para saludarme. No, para mi sorpresa, ¿sabes lo que me dijo? Dios te está llamando, no sigas huyéndole. ¿Sabes? Dios estuvo diciéndome lo mismo 3 veces, 3 semanas corridas. A tal punto de que cuando él me dice eso, yo le dije, Señor, me rindo a ti, me rindo por cuerdas de amor y no de dolor. Y yo paso al frente y yo acepté a Jesucristo. Dios mío. Varón, una pregunta. ¿Cómo empezó a impactar eso en tu vida, tú escuchar que alguien decía, Dios te está llamando? Y decías tú, y es que Dios se puede escuchar. Ajá. Sí, totalmente. En ese momento, como te dije, mira, porque sí, yo tenía conocimiento de quién era, aunque... Aquí hay algo bien que Dios me enseñó estos días. Mira, no es lo mismo conocer a Dios que amarlo. Ah, correcto. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios. Ok, pero cuando tú no es lo mismo conocerlo que amarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo amas, tú procuras de agradarle todos los días. Tú procuras de vivir en su camino, de vivir en santidad, de que el Espíritu Santo siempre te guía a toda verdad y toda justicia. Eso está fuerte. ¿Sabes? Y entonces... ¿Cómo te digo? Cuando yo entré en ese tiempo, pues sí, yo diría proféticamente sucedió algo en el cielo. Wow. De que yo dije, sí, acepté al Señor como mi Jesucristo. Pero ya cuando yo voy a la iglesia, que yo tengo esa experiencia de que Daniel va donde mí directamente, Dios mío. Ya ahí la cosa cambió. Porque ya yo estaba, ¿sabes? Me sentía acorralado de que me lo has dicho 3 veces. Sí. No te voy a seguir huyendo, estoy aquí. Me entrego. Me entrego, Solito. por cuerdas de amor. Me impacta porque la Biblia dice, y tú me sedujiste. Sí. Que Dios es tan hermoso porque tú no permitiste de que llegara el tiempo de un proceso. No. Porque yo digo que hay procesos que son de formación y hay otros que son de dolor. Y entonces ahí es donde entra Jonás. No es lo mismo tú entrar en un proceso por voluntad de Dios que tú meterte en tu proceso. Sí, porque los discípulos dije que van cruzando al otro lado, Jesús los manda y le levanta una tormenta, pero ellos van en obediencia. ¿Pero quién le dijo que fuera? Yeshua. Jesús. No es, lo mismo, claro, no es lo mismo meterte en un proceso que Dios te meta. Dios mío. Eso está fuerte. Sí, totalmente. Sí. Qué impactante. Y la verdad es que la gente lo que no logra entender de que los procesos lo que hacen es capacitarte y llevarte al lugar de destino. Porque es que tal vez aquel decía, no, que yo no quiero ir a Nínive. Y Dios decía, tienes que ir porque yo tengo cosas grandes contigo. Mira, yo veo esto de esta manera. El proceso lo que hace es crear en ti un Samuel. Wow. ¿Por qué? Porque dice que Ana amargamente lloraba. Penina la hacía. Y entonces,
A veces nosotros necesitamos un Penina en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Penina me golpea, Penina Wow. me molesta todos los días, pero me acerca al trono. Porque cuando Penina la molestaba fue que ella amargamente, y yo me imagino acá uno parafraseando, abrí mi corazón, Señor, ya esta situación me tiene cansado. Wow. Y yo vengo donde ti, no voy donde el ser humano porque el ser humano no me puede resolver. Hay situaciones que la tierra no te las puede abrir, pero el cielo te las abre. Wow. Por eso fue que Ana, cuando fue al templo, fue directo a la fuente. Y es que ahí es donde está el punto poderoso, porque es que es lo que pasa, de que Dios provoca una necesidad para que lo busquemos. Eso es así. Wow, eso está fuerte. Me impacta porque José tenía un propósito grande, él sabía de que Dios lo quería llevar a cosas grandes, pero dice, yo te voy a formar y lo mete a un agujero. Y José, dentro del agujero no podía ver para abajo ni para los lados, tenía que ver para arriba. Entonces es importante, imagínate, Penina molestaba a Ana, la molestaba porque le decía, mira que yo tengo hijos y tú estás seca. Estás seca. Una mujer seca en esos entonces se creía que era una mujer que tenía una maldición generacional o lo que sea porque su vientre estaba seco. Correcto. Y ella dijo, Señor, yo tengo una necesidad y yo necesito que tú me la suplas. Entonces hay veces que las necesidades, los procesos simplemente son para acercarnos a Dios. Claro que sí. Está en nosotros el querer y tomar la determinación de, Señor, aquí estoy. Wow. Porque Dios siempre ha querido hablarle y Dios siempre ha querido trabajar con el ser humano. Somos nosotros quienes nos alejamos. ¿Cuántas veces Él no me dijo a mí, te estoy llamando? Y yo, ¿sabes? Sí. 3 veces. Y es tan terrible que nosotros sí sabemos que lo necesitamos, simplemente que andamos buscando afuera. Exacto. A mí me impactaba porque la vez pasada hicimos un podcast con este varón de Héctor el Father, Héctor Delgado. Sí, sí. Y yo le pregunto de que la juventud no sabe dónde ir. Me dice, el problema es que la juventud sabe dónde ir. La gente sabe dónde ir cuando hay necesidad. Que se hacen los locos es otra cosa. Porque nosotros sabemos que hay vacíos. Eso es así. Nosotros sabemos que hay vacíos y que verdaderamente que esos vacíos tienen que ser llenados. Y sabemos quién los puede llenar, más sin embargo andamos buscando. Eso es así. Varón, otra pregunta. Sí. ¿En qué momento tú estabas cuando aceptas a Cristo? Mira, te puedo decir que estaba secularmente en el mejor momento de mi vida, secularmente, amén, ¿sabes? Porque digo, ¿cómo explicarle esto? Estaba en el momento donde había cumplido mis metas, pero no las de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque ya estaba ejerciendo con mi profesión, estaba aquí establecido en Estados Unidos, pero estaba triste por dentro, estaba vacío por dentro. Dios mío. ¿Sabes? Y voy a entrar un poco más profundo. Sucede que luego que yo acepto al Señor, para el tiempo de la pandemia, no sé si eso afectó mucho aquí el país de Honduras. Sí, bastante. Pero la pandemia afectó a la iglesia en los Estados Unidos a tal punto que la congregación entró en un tiempo de estar online. Dios mío. Y yo recuerdo que mi oración menguó. Wow. ¿Sabes? Y cuando mi oración menguó, ahí yo le abrí puertas de depresión y ansiedad al enemigo. Dios mío. Y a tal punto que fui a psicólogo, psiquiatra, estaba tomando... ¿Y tú ya habías aceptado a Cristo? Y ya había aceptado a Jesucristo. Wow. Oye esto. Y llega el punto de que ya, ¿sabes? Mi esposa me dice, yo no te puedo ayudar más, tienes que buscar la ayuda. Ve a un psicólogo, un psiquiatra. Por eso es que la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y mi esposa fue sabia, ¿sabes? Ya yo no puedo buscar. Ella me ayudó en lo que pudo, pero llegó el momento que no pudo porque ya la estaba cargando. Sí, sí. Y llegó el punto que, ¿sabes? Sucedió eso y me tuve que sentar con mi pastor. Qué terrible esto de que ya yo colgaba un llamado. Wow. Ya yo era líder en la iglesia. Y yo le dije al pastor, estoy pasando por esto. No puedo seguir más nada, me tengo que sentar. Y mi pastor fue sabio y me dijo, hijo, ve al psicólogo y ve allá. So, Dios es un Dios de amor, Dios está dispuesto a restaurar, ¿sabes? Yo no creo que Dios es un Dios... La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero, ¿sabes? Dios restaura, simplemente que Él está buscando un corazón. Y hay personas que están en esa misma condición que yo estuve. Líderes que quieren tirar la toalla, líderes que se sienten cansados, líderes que dicen, ¿sabes? Ya no puedo más nada. Pero el orgullo muchas veces nos hace callarnos estas cosas. Eso es así. A mí Dios me hizo pasar lo mismo. Yo, de tantos cargos, yo una vez me cargué exagerado al extremo de estallar.
Y yo en las escrituras me encontré con algo y esto me impactó, que la Biblia dice que el yugo de Cristo no pesa, es liviano. Y dije yo, entonces el yugo que yo tengo no es el de Cristo. No es el de Cristo. Porque yo me estoy llenando de cargos, me estoy llenando de tantas cosas para que me vean a mí y no para que vean a Dios. Eso es así. Y como tú decías, es muy importante lo del orgullo, que el orgullo no nos hace transparentes. Sí. Eso es totalmente de acuerdo. Y entonces cuando yo entro en ese tiempo y empiezo a visitar al psicólogo, empiezo a tomar medicamentos, pero como te dije, ya Dios me había separado y me había dado depósito de llamado, pero yo, si no estaba pagando el precio antes de ese proceso, mucho menos estaba pagando el precio durante ese proceso. Wow. Hasta que un día yo me cansé dentro de mí, yo dije, tú sabes que yo no nací con esta condición. Wow. Esto no fue lo que Dios determinó para mí. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Wow. Esto no fue lo que Dios determinó. De este momento en adelante yo rechazo todo esto. Señor, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a llegar al punto que tú has establecido. Ayúdame a llegar a tu diseño. Y Dios me ayudó a salir de eso. Entonces ahí empiezo a enamorarme de pagar el precio por Dios. Y qué impactante que, mira lo que tú llevas y esto impacta porque tú dices de que cuando Dios te llama, cuando tú aceptas a Cristo, tú te sientes que estás en el mejor momento económico. Exacto. Pero no sabías que por dentro estabas destrozado, Exacto. que había una necesidad. Es impactante porque nosotros miramos hoy en día en las redes muchos artistas que se están convirtiendo, gente que ha logrado dinero, gente que ha logrado tener mujeres, que la juventud quiere mujeres, carros de lujo, tener todo lo que el mundo quisiera. Sí. Mas, sin embargo, se encuentran con un problema de que hay un vacío que nunca lo van a poder No pueden llenarlo. Y eso me trae a la memoria, como mencioné ahorita, Mateo. Mateo era una persona pudiente. Y yo me imagino que durante esa escena o ese llamado, Mateo, sígueme. O sea, le tocó, o sea, lo confrontó, no en un sentido de abochornarlo, ni así, en sentido de que yo tengo lo que tú estás buscando. Yo tengo tu felicidad. Wow. Yo tengo lo que tú necesitas. Sígueme. Sí, porque es que el detalle es que como no hay un detrás de cámaras en esa escena. No. Porque no sabemos la situación que este varón tenía. Porque él podía tener finanzas y tener todo, pero no sabemos el problema que tenía. Exactamente. Estaba quebrado espiritualmente. Exactamente. Como yo digo, hay veces nosotros los cristianos, y esto me gustaría que la gente entendiera, que hay veces que nosotros somos fracasados en el éxito y hay otros que son exitosos en el fracaso. Mira, tú sabes que hace poco el Señor me enseñó. No es lo mismo ser rico que ser bendecido. Wow, eso está. Dios mío. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque cuando tú eres rico, cuando estamos hablando de monetariamente, o eres próspero, por decirlo así, muchas personas que son prósperas no duermen pensando tengo que pagar los biles. No duermen pensando de que tengo que hacer esta inversión. Wow. No tienen un tiempo con la familia porque estoy tan ocupado en mis negocios. Pero sin embargo, cuando tú eres una persona bendecida por el dueño del oro y de la plata, wow, tú sabes lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero antes dijo, he sabido vivir en tristeza, en agonía, parafraseando. Cuando tú eres bendecido, tú no miras nada de eso. Tú tienes paz, porque tú sabes que no he visto justo desamparado, ni que mendigue pan. Wow. Dios me enseñó eso y yo, wow, esto es tremendo. Porque ¿cuántas personas allá afuera no hay así? Es que es bien impactante porque es que la gente anda buscando riqueza, la gente anda buscando una riqueza que la han confundido. A mí me gusta porque dice el que me fuera fiel en lo poco, yo en lo mucho lo pondré. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos con lo poco. Mira, hay gente que anda buscando la felicidad en el dinero y en el dinero no está la felicidad. No está. Volvemos a poner el ejemplo de los artistas. Porque es que yo creo siempre que la felicidad es cuestión de decisión. Porque nosotros andamos buscando una felicidad en el dinero y estamos perdiendo los tesoros más grandes. Eso es así. Como decía un varón, mira, el dinero te puede comprar sexo, puede comprar la locura que sea, pero puede comprar mujeres, pero no va a comprar un hogar, varón. Eso es así. No lo va a comprar. Eso es así. Entonces tenemos que nosotros entender, dice una canción, aunque sea secular, pero dice de que con dinero tú puedes comprar un reloj, pero no puedes comprar el tiempo. Y hay gente que pierde tanto tiempo para conseguir dinero porque quiere ser feliz y está perdiendo los tesoros más grandes. Eso es así. Y la gente por estar frustrada,
Al final no alcanzan ni dinero. Ni la Y otra cosa. perdieron todo al final porque no aprendieron a ser agradecidos en lo poco. Ajá. El que en lo poco me fuere fiel, en lo mucho En lo lo pondré. mucho lo pondré. El que es agradecido en lo poco, Dios lo va a llevar a lo Eso mucho. así. Qué impactante. Varón, Ajá. cuando Dios lo llama como evangelista, Ajá. ¿en qué momento de su vida Dios lo llama como evangelista y le dice, yo tengo un propósito contigo? Cuando ya se está el Señor, mi llamado fue rápido. Yo le diría a los meses de haberlo recibido. Yo recibí al Señor en el 2017. Dentro de ese mismo año, el Señor me hace llamado. Pero, como le mencioné, ¿sabe? No estaba pagando el precio. Recibí el llamado y ahí se quedó. Wow. ¿Tú sabes cuántas personas han sido, la palabra lo dice, muchos los llamados, pocos los escogidos? ¿Tú sabes cuántas personas nos están escuchando que han sido llamados? Y viven como el paralítico de Bethesda. 38 años de que casi alcanzo mi ministerio. Eso está fuerte, varón, fluya. Viven casi alcanzo mi ministerio. Wow. Casi voy a las naciones. Por poquito. Por poquito. Pero 38 años es lo mismo. Y yo estaba en esa condición. No 38 años, pero yo estaba en esa condición luego de haber recibido mi llamado, porque me quedé ahí, me siento bien, Dios me llamó para evangelista. Pero nunca llegué a concretar, nunca llegué a voy a pagar el precio, nunca llegué al crecimiento. Hasta que un día a la iglesia, Dios mío, va un predicador y el predicador testifica de que un día él le ministra a una persona. Y entonces él dice que la persona, hace 20 años Dios le había dicho eso. Cuando yo escuché eso, yo dije, eso me ministra a mí, porque dije, toda la palabra que yo tengo en mi interior, que Dios me ha depositado. Y Dios me empezó a llamar desde el 2017 y todavía estamos 2023, creo que fue ese suceso, 2024. Y nada ha pasado con Alexander. Dios mío. Yo me siento avergonzado. Porque es que la palabra dice que vamos de gloria en gloria. Si Dios viene diciéndome lo mismo por 5 años consecutivos, algo está sucediendo en mí. Ese no es el Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco me lleva de gloria en gloria. Sí, ¿qué sucede? Yo reacciono y yo digo, algo está mal en mí, Señor, ayúdame. Y entonces ahí empiezo a accionar, empiezo a obrar en fe. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Entonces empiezo, Señor, ayúdame a crecer, desarróllame, llévame al cumplimiento de lo que tú has establecido. Y hoy, 2025, yo puedo decir que 2024 para acá, el Alexander Sánchez, que fue en el 2017, es otra persona. Para gloria y honra de Dios, 2024 estuve en el país de la República Dominicana. Hoy es 2025, a menos de un año ya, este me ha sido mi segundo viaje. Estoy en Honduras y si Dios permite tendremos otros viajes más en el 2025. Pero, ¿qué es lo que quiero enfatizar? Hay que pagar el precio. El llamado no se consigue en Netflix. No. El llamado no se consigue en Facebook. No, eso no se consigue. El llamado no se consigue en nada de eso. Ni con dinero. Dios te puede llamar, pero está de uno la determinación para alcanzar lo que Dios determina sobre uno. Es que ahí es donde está el problema, que ahí es donde está la tristeza. Cuando nosotros trabajamos tanto y trabajamos tan duro por querer comprarlo todo y miramos que hay cosas que no se pueden comprar. Sí. Mira el brujo. El brujo manipulaba a la gente, hacía sus locuras, pero cuando mira una opción diferente, dije, yo quiero eso, yo lo quiero comprar. Te tengo una mala noticia. Eso no se puede comprar con dinero. Por eso Daddy Yankee, aunque la gente lo critique, no me importa, por eso Daddy Yankee dijo que él estaba orando un día y Dios le dijo, ya ha convertido a Cristo. Y le dijo, ¿para dónde es que voy? Y le dijo, no se te olvide, Raymond, que tienes que hacer fila. Sí. Tienes que pasar un proceso como los demás. Sí. La cosa no es relajo. No, pero es que yo soy famoso. No, Raymond, vas a pasar proceso. No, es que no es fácil. Y empieza el proceso del divorcio, varón. Y eso es lo que la gente no quiere porque... Pero yo en Egipto comía bien, dice. Pero estabas esclavo. Wow. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso de que Dios dice, sí, pero yo te quiero decir algo, yo te voy a sacar, pero para llegarte al lugar de tu destino, yo te voy a pasar un desierto. Sí, y ese es el problema. Mira, tú tocaste ese punto y aquí hay algo que yo voy a soltar. Fluya con todo. Yo he llegado al punto de que yo me he enamorado por pagar el precio. Wow. ¿Por qué? Porque he entendido lo que tú estás diciendo. Yo tengo que pasar por el desierto.
Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado, que Jesús fue por el desierto, por el Espíritu, fue llevado. Dios mío. Cuando Jesús sale del desierto, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron los milagros a suceder. Sí. So, tú quieres ver milagros, tú quieres ver prodigios, tú quieres ver todo eso, pasa por el desierto. Tú quieres ver cumplimiento, pasa en tu desierto. Métete al proceso por Dios, no por tu voluntad. Wow. O sea, ya yo he llegado a ese punto. Dios me ha dado la fuerza, me ha dado la sabiduría para entrar en ese punto de que quiero cumplimiento, paga el precio. Dios mío. Y no me molesta, o sea, no, para mí no es una molestia, para mí no, porque ya lo amo, ya amo el dador de la vida, amo el dador del don, no el don, yo amo el dador del don. Wow. Porque eso es otro asunto. Amén. Hay muchas personas que aman el don, pero ¿dónde dejan? Es que ahí está el detalle, que hay personas que están diciéndole a Dios, Señor, yo quiero, dame dones, úsame. Y Dios pregunta en el cielo, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer si yo te doy eso? Exacto. Porque si tú te enamoras de los dones y no te enamoras del que Dios los dones, ahí hay un problema serio, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces nosotros tenemos que aprender de que nosotros, mira, me gusta algo que decía un varón muy específico y me encanta porque digo yo, eso me identifica porque a mí me ha pasado. Dice, no te enamores de tu llamado, enamórate de tu proceso. De tu proceso. Porque cuando nosotros nos enamoramos de nuestro proceso, cuando nosotros nos enamoramos de alguien, tú estás enamorado de tu esposa, en este momento andas aquí, pero has pensado en ella. Y cuando nosotros nos enamoramos de nuestro proceso, cuando estamos arriba en la cima, nos acordamos de nuestro proceso. Y eso nos hace que nos mantengamos humildes. Eso nos hace que nos mantengamos dependientes de Dios. Eso es correcto. Es que el proceso es lo que nos mantiene acercados a Dios. El proceso es lo que nos acerca. El mismo Jesús tuvo que ser procesado. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos ser procesados? Fíjate, mira, yo lo veo de esta manera. Cuando una persona es procesada, esa persona me puede darle un consejo de bien a mí. Porque ¿cómo yo puedo aconsejar a alguien por una situación que yo no he pasado? Dios mío. O sea, ¿cómo yo puedo aconsejar a una persona de cómo salir de la depresión? ¿Cómo salir de un problema matrimonial si yo no he pasado por ahí? Wow. O sea, tenemos que ser procesados. Dios mío. O sea, la Biblia lo dice, es que seremos probados como el loro. Al loro hay que darle calor. Entonces, ¿por qué no queremos ser probados? Me impacta porque dije que Jesús lo llevó el Espíritu. El Espíritu. Al desierto. Y a veces tenemos que entender que los desiertos, quien nos lleva es Dios. El problema está de que cuando estamos en los desiertos es donde nos ponemos débiles. Porque dice que en el desierto Jesús tuvo hambre y ahí es donde Satanás dijo, aquí entro yo. Exacto. Y ahí es donde Dios, ese es nuestro examen. Sí. Cuando viene la tentación, cuando lo queremos dejar todo, ese es el examen de nosotros. Sí, sí. Qué poderoso, varón. Mira, no fue el tiempo, varón. Dios mío. Pero estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno. Amén. A mí me gustaría que tú le dieras una palabra a cada uno de los que nos están viendo. Que Dios te está levantando y decidiste aceptar tu llamado. Varón, con buen trabajo, con un estatus económico que tú dices, todo está bien, pero tú dijiste, yo estoy exitoso, pero estoy en un fracaso. Amén. Mira, me encanta la historia de Jairo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra, dice que vino Jairo donde él. Jairo es una generación de hombres. Wow. Y cuando sigue sucediendo este suceso, dice, mira, mi hija está enferma, ven para que... Voy a parafrasear, ven para que la sane. Y sucede que en ese momento llega una mujer del flujo de sangre. Y entonces, cuando la mujer del flujo de sangre, en ese momento representa para mí, como el Señor me lo impartió, una generación de mujer. Ya Jesús está trabajando con generación de hombre y generación de mujer. ¿Qué sucede? Dice la palabra que ella había gastado todo. Y la palabra, creo que es en el libro de Lucas, si no me equivoco, dice que era una enfermedad incurable. Amén. En otras palabras, ella había gastado todo. Mateo. Todo, gracias. Ella había gastado todo. Hay cosas que tú no puedes resolver ni por tu humanidad, ni por tu situación o posición, pero el cielo te las puede resolver. Y cuando él llega a la casa de Jairo y dice que estaban haciendo alboroto. Voy a parafrasear. Amén. Dice que estaban haciendo alboroto. Jesús nota, pero antes del alboroto, vienen los criados de Jairo y le dicen, mira, tu hija murió. Y me llama la atención porque el texto dice que Jesús le dice, no prestes atención a lo que ellos dicen, ten fe. Dios mío. La palabra fe solamente son dos.
Dos letras. Pero mira lo poderoso que es. Él dice, ten fe. Y yo me imagino que Jesús durante este tiempo, él le decía, tranquilo, vamos para tu casa, pero déjame atender esta situación de la mujer del flujo de sangre. Wow. Y Jesús sigue a la casa de él. Y cuando Jesús se encuentra con todo eso, le dice que se vayan. Es que la humanidad tiene que entender que hay situaciones y momentos o temporadas que solamente te tocan vivirlas a ti con Dios porque Dios quiere trabajar un tú a tú. Wow. Y esas personas no pertenecen a esa temporada. Quizás muchas veces nosotros seguimos aferrados a ciertas personas y Dios quiere trabajar contigo, pero seguimos aferrados a ciertas personas y no le damos la oportunidad. Y Dios quiere sacar esas personas para entrarte en tu nueva temporada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús le dice váyanse, ahí él dice ven, vamos a trabajar con la niña, parafraseando, y la niña es resucitada. ¿Qué te quiero concluir? Jesús resucitó a la niña, generación de niños. Jesús trabajó con Jairo, generación de padres. Jesús trabajó con la mujer del flujo de sangre. Te quiero concluir que Jesús está dispuesto a restaurar la familia, el núcleo familiar, tu vida. Solamente dale la oportunidad para que Él trabaje en tu vida. Wow. Muy poderoso, varón. Yo espero que podamos hacer otro podcast. Amén. Cuando amén. vuelva a venir por Honduras o nos encontramos en Amén. alguna parte del mundo donde Dios nos lleve, claro vamos sí. a conectarnos otra vez. Yo claro sé que en estos momentos, mira, tú empiezas a predicar, te dan tus espacios y Dios dice, se le place y dice, lo voy a empezar a sacar a las naciones. Y hoy estás aquí siendo de bendición para mi vida, para cada uno de los que estamos aquí, en lo que nos están viendo. Le damos gracias a Dios, bendecimos tu vida, varón de Dios, bendecimos a cada uno de los que está viendo. Quiero recordarte de que le des like, siempre dale like, suscríbete a la campanita, para que podamos llegar a muchas almas y las almas puedan ser impactadas. Amén. Entonces, a mí me gustaría que ya de último, varón, hicieras una pequeña oración para despedirnos, claro para que la juventud pueda ser impactada. Claro que sí. Mira, y a la audiencia, si tú que has escuchado este programa, si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, sencillo, repite, Señor, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo el sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Te pido perdón y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, me selle y me guíe a toda verdad y toda justicia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los miembros de aquí. Gracias por lo que tú estás haciendo y sigues haciendo, Padre. Gracias porque tu palabra es fiel, Padre. Damos gloria y honra, Padre, de lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Oramos, Padre, con acción de gracia y dándote toda la gloria, Padre, y acercándonos a ti en fe como establece tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, que todo el que escucha este programa, Padre, que necesite restauración la reciba, el que necesite sanidad la reciba, el que necesite levantarse, tú lo levantes, Padre, para tu gloria y tu honra, Padre. Envía, Padre, tu mano sanadora sobre el enfermo, Padre, que puedan entender que Cristo sana, salva y restaura, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos todo esto, Padre, clamamos a ti porque tú eres justo y verdadero, y cuando clamamos a ti sabemos que hay una respuesta que se aproxima, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos esto con acción de gracias y dándote toda la gloria y toda la honra a ti. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, nos despedimos. Bendiciones. Dios le bendiga.